Lo que vamos a hacer el día de hoy es evaluar el programa de lectura. Recuerden que habíamos manejado todo lo que tiene que ver con el objetivo, los públicos a quienes vamos a dirigir nuestro programa. También lo que tiene que ver con las actividades mismas para realizar nuestro programa, pero pues no podemos dejar de lado esta parte de la evaluación, del contenido. Y la evaluación, pues sabemos que como medida académica, como medida de aprendizaje, va a tener que ver con una ponderación. O sea, vamos a, así como si fuera una lista de cotejos sencilla de que si estás leyendo bien, si estás teniendo buena información en la voz, si es fluidas sus palabras cuando estás leyendo determinado documento o determinado cuento o texto, y podemos poner sí o no. O sea, desde ese tipo de evaluación que puede ser muy elemental, muy sencilla, muy práctica, muy rápida, hasta evaluaciones de comprensión lectora, que son las que nos interesan de alguna manera incidir para que nuestro público objetivo, para que nuestros estudiantes, para que quienes van a participar en esta dinámica de fomento a la lectura, pues tengan resultados, ¿no? Entonces vamos a ver 4 propuestas concretamente para que ustedes las retomen, ya las tienen ustedes en su plataforma también, las retomen y hagan las adaptaciones a su programa de acuerdo a las consideraciones que ustedes vean de manera, pues ahí, pues real, ¿no? En ese sentido. Entonces entramos con actividades para evaluar la lectura de la siguiente manera. Entonces ponemos así como título, evaluación, es fichar de actividades. Evaluación de fomento a la lectura y comenzamos con la primera, que sería efectivamente los círculos de lectura. Círculos de lectura, porque casi no veo. Sí, muy fuerte ya la. ¿Qué mola, verdad? Sí. 19, sí. Círculo de lectura. De mañana me hago más viejo. Ah, ¿cuántos años? 35. ¿Cómo vas, mañana? Por evaluación de fomento a la lectura. Evaluación de actividades en fomento a la lectura. Ya el sábado mejor de porque inició el programa ahí. El programa ya directamente. Ayer fueron ahí la coordinadora ahí del ayuntamiento que están en ese sector y le estaba compartiendo que vamos a utilizar la otra cancha, no específicamente la de nosotros no tiene sombra. Y a mi lado, unos metros de aquí, la calle está otra con sombra. Ahí es donde vamos a estar. Y me van a conseguir, qué padre, se van a presentar ahí también, yo creo. Y me va a conseguir unos libros de guitarra y cámara, o sea, una tendencia. Oye, ¿y a partir de qué hora? De 9 a 11. De 9 a 11 de la mañana. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Bueno, me interesaría. Y el 24 de mayo va a ser el miércoles ciudadano ahí. Entonces, aparte con las actividades de deporte, sí le dije que íbamos a entrar un programa con las creces. Sí. Y va a ir ahí el Toño. Entonces voy a presentarle todas las evidencias, todo eso. Perfecto. Bueno, pues se supone que ahorita van a poner infraestructura ahí de cerca, pero queremos pedirle la luz. De una vez. Entonces, aprovechar las preguntas. Sí. No, hermano. Y ahí se nos poniendo las pilas. ¿Alguna gente de los vecinos? No, pues del ayuntamiento. Bueno. Bueno, empezamos con el primero sería, dijimos, círculo de lectura. 2 puntos de aparte. Número 1, elige el acervo. El acervo. Sí, el acervo. El acervo, estamos hablando de documentos, ¿no? Pueden ser hojas, pueden ser libros, pueden ser incluso elementos visuales, infografías. Elige el acervo de un texto
que consideres de interés para los participantes. Punto y aparte número 2. Busca datos e información. Joven, buen día. Adelante. Busca datos e información. Del autor y de la obra o de las obras. De los autores y de las obras. Te iba a decir, ¿compartimos la hoja o dejamos ¿Del autor? Del autor o autores y de la obra o de las obras, ¿no? que van a ustedes a utilizar ahí. Punto aparte número 3. Prepara ejemplares suficientes para los participantes. Prepara ejemplares suficientes para los participantes. Punto de aparte siguiente, número 4. Presenta el texto mencionado. Presenta el texto mencionado con el título resumen y una breve biografía del autor. Número 5, punto y aparte, número 5. Pide a los participantes. Pide o solicita. Pide a los participantes que se turnen. ¿Pide a los qué? A los participantes. Pide a los participantes. Ok. Que se turnen para leer el texto. Que se turnen para leer el texto. Para leer el texto. Ok. Por fragmentos. Ok. Número 6. ¿Cómo se le llama la lectura esa? Son círculos de lectura. Círculos de lectura. Número 6. Finaliza las actividades. Finaliza las actividades. Realizando algunas preguntas.
con el fin de motivar a los participantes. Con el Con el fin de motivar a los participantes a expresar su opinión sobre lo leído los puntos y seguido. Pregunta qué les pareció el tema. Pregunta qué les pareció el tema. Coma o punto y coma más bien. ¿Qué piensan sobre los personajes? ¿Qué piensan sobre los personajes? Los personajes, dijo. Sí, personajes. Ah, ok. ¿Qué piensan de los personajes, sobre los personajes? Y el desarrollo de sus acciones y el desarrollo Sí, de sus acciones de sus acciones. sí, Ok. desarrollo de sus acciones, así como también cómo consideran el desenlace de la obra o de la ¿Cómo? historia. ¿Cómo consideran? ¿Cómo? ¿Cómo consideran el El desenlace el de la de historia? la de la Fíjense que con el ciclo de lectura lo que se busca es que los participantes compartan de manera libre y respetuosa sus ideas. Ayer precisamente trabajamos por otra vez Isabel Allende, allá en CECITES. ¿Se acuerdan que hoy tuve un programa de lectura infinita? Entonces ellos están escribiendo cuento ahora, ya escribieron relato, ahora están escribiendo cuento. Y vienen varios cuentos, varias historias de Isabel Allende. Y lo trabajamos de esa manera. O sea, nos pareció muy interesante el caso del pequeño Heidelberg, que son una pareja de ancianos que bailan. Lo elegimos de esa manera, ¿no? Porque podría parecer interesante para ellos. Estuve comentando varios de los títulos. Les hablé mucho del autor. Bueno, yo sé que me gusta mucho ellos saben que me gusta mucho Isabel Allende. Estoy hablando de sus obras, estoy hablando también de su historia, a pesar de que ya es una viejita, es una anciana, tiene una mente bastante lúcida, o sea, una memoria bastante interesante para estar construyendo sus relatos. Y les hablé pues, de que cómo pues, también la lectura nos da esa capacidad, ¿no? De que si nos van a afectar en un momento dado de nuestra vida problemas de enfermedades mentales o Alzheimer y demás, pues cómo esto nos ayuda a recordar bastante. Entre otras cosas, ¿no? Dentro de los datos fuertes del autor y de la obra, pues hablé de cómo ella ha sido prácticamente a partir de sus libros inspiradora para que series documentales se vayan a la pantalla y el entretenimiento se vuelva muy interesante cuando las plataformas han invertido en sus historias, ¿no? El caso de La Casa de los Espíritus es el mejor ejemplo. Y si bien fueron algunas fotocopias, la mayoría pues estuvo rolando el librito, ¿no? Se estuvo compartiendo porque prácticamente eran párrafos, eran fragmentos de la historia, lo que estuvimos leyendo. Y ya una vez que lo leímos empezamos a comentar eso. Fíjense que esta actividad de evaluación, Gerardo, estamos trabajando ahorita lo que es la evaluación de actividades de un programa de lectura. O sea, ya tenemos objetivo, ya tenemos público a quien vamos a trabajar o el contexto donde lo vamos a llevar a cabo, pero lo que necesitamos es evaluar, es medir los resultados de ciertas actividades, no todas, ¿no? Medir ciertas actividades que nos permitan y sobre todo nosotros tener la certeza de que lo que se está leyendo lo estamos haciendo bien. Y en el caso de los círculos de lectura, pedíamos precisamente de qué les había parecido el tema. Ellos jamás imaginaron, los chavos de 14 o 15 años, jamás imaginaron que personas tan ancianos
pudieran tener esa capacidad dancística y tan impecable, ¿no? A ellos les llamó muchísimo la atención, me lo comentaban, y eso también me pareció muy relevante, de que el caso de la pareja de los ancianos, sin hablar, solamente escuchando la música y practicando, por supuesto, los pasos adecuados y demás, sabían que con un pequeño roce del dedo iban a mover tal pie, por ejemplo, ¿no? O tal como que tal apretón de la pareja implicaba que iba a haber un giro, cosas de esas. Entonces, para ellos le llamó mucho la atención la habilidad de la autora como escritora para narrar y relatar detalles que podían parecer muy trascendentes, ¿no? En las formas en las que bailamos en la actualidad. Y lo ponían, como ejemplo el caso de los chamaquitos esos que bailan sueltos y que en TikTok pues sacan mucha cura a la gente, ¿no? De ellos. Con los Del nuevo baile ese que traen. Sí, entonces decía el profe, ¿cómo es posible que el pequeño Heidelberg, a partir de esta autora, nos esté narrando esas particularidades que nosotros en el TikTok lo vemos y nos divertimos, pero que no observamos y no nos detenemos a que a veces ciertas posiciones de los morritos esos cuando se tiran hacia abajo? Que están así, lo hacen. Ajá, sí, y eso pues nos parece divertido, pero no tenemos esa capacidad, dicen ellos, de poder narrar, de poder contar, de poder describir lo que nosotros en TikTok vemos en el baile, o en las fiestas, lo vemos en los bailes. Entonces me pareció muy interesante que hayan hecho ese tipo de alegoría, ¿no? Entre la perfección de una danza, que incluso es de ancianos y que es un espectáculo donde la gente adulta mayor se reunía para beber, para disfrutar incluso de un manjar afrodisíaco. Y ellos estaban súper interesados en qué ingredientes tenía ese manjar afrodisíaco, porque los ancianos, después del baile, pues se iban a los hoteles, ¿no? Y ahí sacaban su pareja, y ahí de alguna manera los que iban solteros, pues encontraban pareja, o los que, las mujeres que iban casadas, pues igual se iban con alguien, ¿no? Entonces se hablaba de una apertura muy interesante que dice, que acá, pues, por supuesto, ellos se reservaron el comentario de qué sucede después de los bailes y cosas de esas, ¿no? Entonces, me pareció un tema muy interesante y sobre todo cuando se mete uno en la lectura, eso es interesante para que lo consideren ustedes en sus círculos, ¿no? O en sus actividades de fomento, que necesitamos de tener autores de gran valía, llegar al pensamiento no solamente del escritor, o del autor de la historia, sino que cómo piensan los personajes. Y el hecho de meternos en esa dinámica de saber cómo piensa un personaje me da pauta a mí, o sea, a mí como lector, de que yo aprenda de ese pensamiento, que yo aprenda de esa reflexión, que yo aprenda de el cómo estructura cierto tipo de razonamiento. Eso me pareció muy relevante en uno de los alumnos que se fue directamente a la yugular, como dicen luego, ¿no? A los demás, como que no les importó tanto el hecho de cómo pensaban los que bailaban, pero hubo otro que sí, y eso fue muy relevante. Yo creo que llegar a ese nivel, estamos hablando ya de niveles de lectura y de comprensión bastante profundos, ¿no? Y bueno, también comentaron que el hecho de que la gente se reuniera a una determinada hora, que la orquesta incluso tocara sones, danzas y música adecuada para que la gente disfrutara, o sea, toda la posibilidad y la capacidad dancística de los participantes y crear un ambiente sumamente interesante, pues les pareció fantástico. Las cosas que aquí, pues obviamente ellos están esperando, por ejemplo, la gente ir a la expo para con 100 pesos poder andar en los teatros o en los bailes estos públicos. Ya ni cuesta nada 100 pesos. ¿Mande? Ya ni cuesta nada 100 pesos. Sí, eso dijeron que ellos iban a costar el boleto. Yo no sabía que si iba a costar 100 pesos. No sé, pero digo, ya. Sí, pero sabemos que esos 100 pesos se van a producir en más cantidad que tienen que consumir, pues. Agua, refresco, café, que sea. Baile. Sí, el baile, o sea, por la entrada pagas 100 pesos y tienes derecho a espacios públicos, decían ellos, de poder, pues ahí, cumbiambear o no sé qué, o sea, las horas estas, ¿cómo le llaman? Bélicas también. Sí, una belleza. Cosas de esas decían. Bélicas, creo que sí les llevaron así. Ritmos bélicos. Sí. Entonces, se metieron a ese plano, pues entonces, pues qué padre, pues que una historia de cuento, de relato, bien narrado y contado, ha llegado a ese nivel. Entonces,
pues sale, fluye, y la clase fue muy interesante, fue de 2 horas, ¿no? Y alcanzamos a ver toda la actividad. Finalmente, les pregunté sobre el desenlace, sobre qué les había parecido, sobre el desenlace. Dijeron que había estado muy buena la historia, pero que el desenlace había quedado demasiado flojo, demasiado, así como que muy abierto, que a ellos les hubiera gustado que la autora, así como los había conocido desde el principio, los dejara pues atrapados. Y dice que y dicen ellos al final, cuando dice que el tenor le indicó a los músicos que se dispusieron a seguir tocando el mismo vals para siempre, porque comprendió que en la última nota el capitán, uno de los personajes, despertaría de su ensueño y el recuerdo de la niña Eloísa, que es la otra protagonista, se sumaría definitivamente. Conmovidos, los viejos parroquianos del pequeño Heidelberg permanecieron inmóviles en sus sillas hasta que por fin la mexicana, que es otra que entra como un tercero en la discordia, que por cierto la describe voluptuosa, ¿no? Muy exuberante, la mexicana, con su arrogancia transformada en caritativa ternura, se levantó y avanzó discretamente hacia las manos temblorosas del capitán para bailar finalmente con él. O sea que, a fin de cuentas, la ganona fue la mexicana, ¿no? Y dice, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, así de las chamacas, ¿no? ¿Por qué? Digo, porque en las fiestas así a veces les tumbamos a los morros, así dicen las viejas que traen. ¿Cómo? Digo, o sea, en esos términos, ¿no? Sí, porque se vale. O sea, ni al caso la morra que traía, ya déjame al rollo despectivo de vieja, ni al caso las morras que traen. Pues yo estoy mejor, yo estoy mejor que ella. Y se la tumbé, y se la tumbé. ¿Y te sientes muy bien? Pues sí, así como que, ay, ¿qué pasa? O sea, en la otra fiesta le tumbaré otro a alguien, ya cambié. Son chamacas bastante despiertas, bastante, híjole. De verdad que yo me pongo, ahora sí que a brindarme, porque, híjole, como que están instruidas por parte de sus amigas o de sus mamás o de sus hermanas, de que sacan el provecho. Sí, entonces dices como... Decía Benetton, ahorita que no corre vuela. Segunda actividad, se llama la hora del cuento. Es como... Es también, o sea, el círculo de lectura es una, se desarrolla de esa manera. La hora del cuento va a tener es un subtema como actividad de promoción a la lectura. La hora del cuento se llama, y le vamos a dividir la hora del cuento como actividad, la vamos a dividir en la preparación y en la realización. Vamos a empezar por la preparación. La hora del cuento, y póngale como subtema la preparación. Número 1, 2 puntos de seguido. Número 1. Determina un día y una hora para la realización. Determina un día y una hora para la realización. Coma. Tomando en cuenta que el horario será adecuado a la asistencia de los participantes. A la asistencia de los participantes. Recuerden que la hora del cuento, en el caso tuyo, Calixto, que lo vas a hacer en la cancha, ahí en la plaza, o en el espacio deportivo, pues obviamente tú lo tienes definido por el horario que estableces en la práctica deportiva. La idea es que sean espacios abiertos, ¿no? Yo ya me estoy acercando con varios niños que mi cuñada los está reuniendo para instruirlos en la fe. Entonces, ese tipo de acción de ella, que tiene que ver con la iglesia cristiana, al final yo los entretengo con historias, con dibujos, con cuentacuentos y más, en ese horario, no son los sábados. Entonces, forma parte, como les digo, de espacios abiertos, donde algunos han sugerido que la biblioteca es el mejor espacio. Yo digo que no, la biblioteca aparece como el peor escenario.
las canchas, los gimnasios, los parques, las plazas, o sea, lugares abiertos que te permita también ver y disfrutar del entorno, ¿no? De los árboles, de las aves, del viento, del calor, de la humedad, lo que sea, y que la gente vea que ahí está pasando algo en torno a la lectura. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ok? De hecho, se voy a pedir, por ejemplo, quien tenga, si se quieren llevar sillas, si se quieren llevar ¿cómo se llama? Una colchoneta, Sí. lo que quieran. Sí. Que son niños chicos, pues, Claro, pero que no quieren estén estar acostados. es lo más, para ellos es lo más divertido, ¿eh? O sea, tirarse al suelo, hacer desplazamiento ahí, no sé, y estar leyendo algo, o sea, la idea es que no sea tan rígido eso, o sea, dar una flexibilidad y adecuarlo bastante bien. Número 2, elige del acervo el cuento que van a leer. Elige el acervo. Elige del acervo, de la cantidad de materiales que haya, del acervo, el cuento que van a leer. El cuento. Número 3, punto y aparte, número 3. Leer con detenimiento el cuento elegido. Leer con detenimiento el cuento elegido. Pues el 3, Sí, el número 3. El cuento. El cuento, sí, que hayas elegido. Ajá, cuento. Leer con detenimiento el cuento elegido. El Punto y aparte. Número 4. Ejercita la lectura en voz alta. Ejercita la lectura en voz alta. lectura. En voz alta. Voz. Coma. Cuidando la pronunciación. Cuidando la pronunciación. Y respetando la puntuación. Cuidando la pronunciación y respetando la puntuación. ¿La puntuación? Sí, también los puntos, o sea, sí. que se detengan ahí cada vez que haya un énfasis en el párrafo determinado de la historia. Número 5. Ambientar el espacio. ¿Cómo dijo? Ambientar el espacio donde se llevará a cabo la actividad. Donde se llevará ¿La qué? La actividad de la hora del cuento. de la hora del cuento. Sí, difunde, se llevará a cabo la actividad de la hora del cuento. Luego, la número 6. Promueve la difusión. Promueve la difusión a través de carteles. Promueve la difusión a través de carteles. Una observación aquí como paréntesis nada más. Hubo antes de pandemia, hubo una alumna experta en dibujo que hizo la actividad de la hora del cuento con el equipo de fomento a la lectura. Y ella era esta experta en dibujo que hizo la portada de una forma impecable. La portada le sirvió para difundir la hora del cuento y la portada le sirvió para promover, incluso se la llevó a la portada del programa de fomento a la lectura. Lo exhibimos el cuadro aquí y al final pues se lo remarqué, era un trabajo bastante interesante. Le dije, ¿sabes qué? Este trabajo está muy bonito y nos vino a regalar. Entonces debo de tenerlo por ahí guardado en mis archivos. Espero la próxima sesión darles para que lo vean. Entonces, como las portadas de los libros, cuando son muy
ilustrativos, cuando son muy sugerentes, muy atractivos, sobre todo para niños, se logra pues, un buen impacto visual. Sirvió para promover su programa de la hora del cuento, y curiosamente, como les llamó la atención los carteles, porque imprimimos varios, ¿no? Y varios niños se llevaron las portadas de los dibujos, ellos quisieron reproducirlos también. O sea, fue tal el impacto visual que la historia los enganchó para que ellos crearan, a fin de cuentas, historias a través del dibujo y la pintura, ¿no? Ahora sí, dijimos que la primera parte era la preparación, la segunda va a la realización. Realización. La realización. Los puntos de aparte. No. La No. Número 1, dar la bienvenida a los participantes. Dar La bienvenida a los participantes. Ok. Punto de parte número 2. Okay. ¿La realización de qué? Dar la bienvenida a los... Dar la bienvenida a los participantes. Ajá. La realización es cómo lo vas a llevar a cabo. Ajá. La preparación es lo previo y la realización es ya cómo lo vas a llevar a cabo. Número 2. Menciona el título de la lectura. Menciona El título de la lectura. el título de la... Okay. Y una breve biografía del autor. Breve biografía. Ok. 3. Punto de parte 3. Lee el cuento en voz alta. Lee el cuento en voz alta. O realiza alguna de las siguientes técnicas. O realiza ¿el qué? ¿Realiza O qué? realiza Ajá. alguna de las siguientes técnicas. O realiza Alguna de las siguientes técnicas. 2 puntos y seguido. Cuento congelado. Coma. Ajá. Cuento con sombras chinescas. Chilescas. Son de China, chinescas con N y con S. Ajá. O bien cuentos con sonidos. No. Y, bueno, Número 4. Termina la actividad. Con una ronda de comentarios. termina la actividad Termina la actividad con una ronda con una de comentarios. ronda de Ajá. Y número 5. Invita a los participantes a conocer la muestra bibliográfica. A conocer ¿Y cómo pueden hacer uso? De los servicios bibliotecarios. de los servicios bibliotecarios. Ok.
¿Okay? Les voy a solamente a comentar el caso del cuento congelado, por ejemplo. Tienen también las siguientes consideraciones. Dice que seleccionen el acervo de un cuento a propósito del tema, ¿no? Y que sea de acuerdo a la demanda de los niños o jóvenes. Luego leer el cuento en voz alta a todos los participantes. Se prevé que sea de 5 a 10 personas, no muchos, ¿no? Que estén de alguna manera cercanos a él. Luego dividir a los participantes en equipos, puede ser 2, 3 participantes. También pedir a cada equipo que escoja una escena del cuento leído para que la represente como si fuera una escena congelada. Y pues ahí saca mucha cura, por cierto. Es decir, que cada uno de los participantes adopte una posición determinada y que no se mueva. Entonces, al tener de alguna forma a los personajes prácticamente congelados, ellos están obviamente relacionando la lectura con la imagen, que podría ser prácticamente en el campo del deporte como la kinésica, ¿no? O sea, tratar de demostrar de una manera visual, pero por los personajes mismos, cómo estarían ciertos personajes de la historia, ¿no? Y luego viene, una vez que los tienes ahí congelados, organizar la representación por equipos de su escena y explicar que los otros equipos deberán adivinar cuál es la parte del cuento que está representada, ¿no? Y va a haber quienes van a tener también mucha mayor facilidad de palabra y de vocabulario para contarle hasta un poquito más, ¿no? Y dependiendo de los actores que tengas congelados, también ellos le ponen un poquito más de su cosecha, ¿no? Porque a veces hasta hacen expresiones o movimientos chuscos y más. Y se termina el cuento congelado con una ronda de comentarios respecto a la actividad, de lo que se leyó y de lo que se representó concretamente. Sencillito. Ahora bien, recuerden que les habían dicho que cuando trabajamos con niños es de mucho cuidado tomarles fotografías. Nosotros vamos a requerir evidencias, pero que sean desde ciertas posiciones donde no aparezcan los rostros. Puede aparecer desde lejos, que está en grupo, por ahí participando, o desde la parte de atrás, pero nunca exhibir a través de las fotografías los rostros, porque es un delito, pues. Es un delito más con las nuevas disposiciones que hay sobre los niños y las niñas, ¿no? La segunda actividad tiene que ver con el cuento con sombras chinescas. Dice, ten en la mano tela o papel blanco, cartulina o cartoncillo, que pueden ser oscuros, palitos de madera, lápiz, tijeras, pegamentos de una fuente de luz, que puede ser un foco, una vela o una linterna, incluso el mismo sol te puede representar para la parte del piso de la cancha. Elige las siluetas de los personajes u objetos representativos del cuento, dibujar y recortar sobre el cartoncillo o la cartulina la silueta del personaje u objeto y pegarle un palito de madera que servirá para sujetarlo, ¿no? Para darle un cierto movimiento. Luego colgar la tela o el papel blanco sobre un marco que sea lo suficientemente grande para que las siluetas a mano, como si fueran títeres, se puedan desplazar con facilidad. Colocar la fuente de luz aproximadamente a 2 metros detrás de la tela o del papel blanco y dirigir esta luz a las siluetas para que se proyecten como sombras en la pantalla. Son datos más cuando hemos hecho esta práctica en los alumnos del primer semestre. Son muy datos que cuando les vas a proyectar algo, pues ahí aparecen, ellos se meten a la proyección y quieren verse ahí de alguna forma silueteados, ¿no? Haciendo también malabares y más. Y a veces tiene uno que dejarlos para también formar parte de toda la dinámica. Es algo parecido, pero bueno, aquí con este tipo de materiales, ¿no? Pide a algunos participantes ayuda para mover las siluetas de manera coordinada con la lectura del cuento, para que entren determinados personajes, de acuerdo a cómo se esté contando la historia. Se ensaya la lectura del cuento en voz alta con las siluetas, de manera que se pueda coordinar ese movimiento y la aparición de siluetas con la lectura, por supuesto. Se procura también que el área donde se efectúa la actividad esté, por supuesto, en penumbras o que haya ese tipo de posibilidades de verse proyectadas las siluetas y poder iniciar la actividad mencionando el título de la lectura y una breve bibliografía del autor para finalmente realizar la lectura acompañada con las sombras. Recuerden, es plantear otra vez la lectoescritura, o sea, te vas a basar en un cuento, lo vas a leer en voz alta, respetando todos los signos, y aparte
ya volverlo a proyectar, pero ya con las siluetas. Decirle a cada niño, pues seguramente vas a encargar de esta silueta, tú vas a hacer esta otra y más. Y por último, el cuento con sonidos es pues también bastante relevante, sobre todo porque no podemos desaprovechar en los programas de fomento a la lectura, que a fin de cuentas las palabras son fonemas, tienen sonido, tienen intención, y entonces qué mejor oportunidad que al estar leyendo pueda haber cierta música de fondo, cierto tipo de sonidos que puedan ser incidentales para todavía llamar más la atención. También se selecciona del acervo un cuento que de preferencia uno que contenga muchos personajes y situaciones que ellos van a representar. Leer el cuento para conocer la historia y poder determinar qué sonidos pueden acompañar a los personajes o a las situaciones. Sobre todo cuando son de campo, ¿no? Son muy dados los niños a mugido de la vaca, al ladrido del perro, al canto del gallo, qué sé yo. Entonces vamos a aprovecharlo de esa manera y se puede explicar perfectamente a los participantes que volverán a leer el cuento y se les dirá qué sonidos van a acompañar a los personajes o a las situaciones y poder hacer esa lectura pausada para dar pauta de que ahora llegamos con la vaca y sale el mugido de la vaca, ¿no? Casi siempre son las vacas las niñas, o los perros son los niños, o el gallo es el así como que las manda a cantar y el kikiriki, todas esas cosas, ¿no? Lee el cuento en voz alta y pide a los participantes que imiten los sonidos de los personajes o situaciones que vayan apareciendo en el transcurso del cuento y termina pues con una ronda de comentarios respecto a la actividad. La idea es que se vuelva, como les digo, fuera de lo común, que sea dinámico, que pueda ser entretenido y que en un lapso de 5 a 10, 20 minutos de alguna forma se lleve a cabo la actividad. ¿Cómo la ven? Son propuestas, hay más, son propuestas, pero que de alguna forma puede darles pauta para que cuando desarrollen la evaluación de la actividad. Y por último, ahora sí, vamos a cerrar la sesión de hoy en esta evaluación de actividades para un programa de lectura con el cómo montar una muestra bibliográfica. Así le ponen como título, cómo montar una muestra bibliográfica. ¿Cómo? La muestra bibliográfica la tienen, por ejemplo, en una base de datos aquí en biblioteca y las veces que he pedido algún material, el chavo que está encargado de biblioteca se pierde en las búsquedas. La tiene organizada en una base de datos y tarda, o sea, me llama mucho la atención que o no conoce la base de datos, pero se ve que es demasiado tardado entre que entra, busca, encuentra y luego se va al reservorio que se tiene de materiales, ¿no? Entonces, eso de alguna forma lo hemos hecho como observación, de que a veces, si ya de por sí la biblioteca está como que obsoleta, hay nomás como un espacio, y todavía cuando no tenemos personal preparado, se desespera uno cuando quiere ver la rapidez de un acervo. Entonces vamos a montar una muestra bibliográfica. Número 1, tiene a la mano tarjetas. Número 1. Si quieres grabarlo para que... Sí. Ok, sí. ¿Cómo es el número 1? Gracias, maestro. La número 1. Ten a la mano tarjetas. Ten a la mano tarjetas. Ok. Hojas de papel. Hoja. Ajá. Lápices. Lápices. Sí, Sí. papel, lápices. Ok. Plumas y marcadores. Plumas y marcadores. Plumas y marcadores. Seleccionar los libros. Número 2. Ok. Seleccionar los libros. Seleccionar los libros. Ok.
de acuerdo al tema que se quiera promover. De El acuerdo. tema que se quiera promover. Número 3. Diseña las tarjetas. Diseña las tarjetas para los libros seleccionados. Para los libros seleccionados. Sí. Selección. Número 4. Diseñar carteles atractivos. ¿Diseñar qué? Sí, diseñar carteles atractivos. Ok. Que inviten a los usuarios a tomar los libros. Ok, libros. Número 5. Son que colocar los libros en sus respectivos revisteros. Los libros. Ajá. Colocar. En sus respectivos, con sus respectivas tarjetas, perdón. Con sus respectivas tarjetas. Con sus En un revistero. ¿En un qué? En un revistero para colocar los libros o revistas, ¿no? Puede ser una mesa o estante también. Okay. En un revistero. Número 6. Ambienta la muestra. Número 6. Con material fotográfico. Una muestra con. Ambienta la muestra. Ajá. Con material fotográfico. Con material fotográfico. Ajá. Y el número 7, promover. Ajá. El servicio de préstamo a domicilio. El servicio de préstamo. El servicio de préstamo. Préstamo de libros a domicilio. Sí. Muy bien. Pues ahí tenemos actividades relativamente sencillas, ¿no? que podemos llevar a cabo. Nada más para cerrar, recuerden del dibujo del libro, ¿no? de la fotografía. Yo recuerdo que la chava, una vez que hizo el diseño, también aprovechó, lo hizo aquí en la UES, pero aprovechó ¿De libros qué en era? su casa varios de sus Promover el servicio de préstamo del libro. la habilidad lector y acondicionó el jardín para que amigos de sus sobrinos también acudieran a unos círculos de lectura que hizo muy interesantes ellas. Se metió mucho en la dinámica porque ella le interesaba mucho trabajar el deporte con niños, ¿no? Entonces fue creando como que esos escenarios adecuados para que no solamente ya cumplió con el programa de fomento de lectura, sino que ya por su cuenta ella siguió con sus sobrinos haciendo actividades. Y recuerdo que les preparaba pasteles, ¿no? Les hacía helados, les tenía siempre golosinas. Entonces para los niños era muy motivante pues, que no solamente iban a la lectura o a hacer sus dibujos, y a los papás les parecía muy entretenido y valioso que ella los estuviera atendiendo durante 1 o 2 horas por la tarde, porque además los niños jugaban, practicaban, se divertían y hacían actividades de fomento a la lectura. Entonces son formas, como les digo, sencillas, aplicables, útiles,
que de alguna manera van dejando ese precedente, ¿no? De por qué ir preparando en edades tempranas esa vocación por la lectura. No dejen de lado también el hecho de que los niños, cuando hay resistencia para los materiales impresos, vamos a tener que utilizar también con habilidad los dispositivos, ¿no? Para que a partir de ciertas actividades se puedan estar también ahí ellos leyendo, participando y retroalimentando de forma ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues es lo que normalmente se hace en otro proyecto. O sea, cuando vas a algún que te invitan a un café literario o algo así, es lo que normalmente se hace, ¿no? O sea, Sí. ya en la práctica me ha tocado. Sí, se van casi siempre por las características de los cafés, como dices, o los espacios estos del fomento a la lectura, se van de alguna manera enriqueciendo dependiendo también de la calidad de los lectores y de qué tan exigentes se van poniendo, ¿no? Yo recuerdo que participé con gente, literatos que estaban escribiendo poemas, y pues yo no había escrito poemas, pues me aventé a echarme ahí unos imaginativos ahí bastante curiosos. Pues no me fue tan mal, pero pues obviamente entre literatos, gente que ya tenía formación, leíamos poemas y aparte compartíamos lo que habíamos escrito, sobre también muy interesante. Aprendí varias cosas valiosas por ahí, que te llevan también a explorar, ¿no? Explorar en el yo interior, a ver qué tanto bagaje literario traes, ¿no? Poético traes para compartirlo. Y también yo recuerdo que de ese café literario, de esa lectura de poemas y más que se dieron, pues elegí lo que me habían comentado los literatos que podían ser poemas interesantes, y lo subí a una plataforma a ver qué sucedía, ¿no? Entonces, cuando subí a esa plataforma, se creó una dinámica en una plataforma donde se tenía que publicar algunos poemas, y los subí y los puse a que me los evaluaran gente que sabe más sobre el poema. Y seleccionaron efectivamente los 3 que me habían hecho como observaciones y que yo ya los había pulido para quitarles, ponerles, agregarles, hacer unas rimas más adecuadas para que se publicaran. Y finalmente no supe en el seguimiento si se publicó o no, pero iba a ser también todo a través de manera digital, ¿no? Entonces, para que vean que siempre puede haber una repercusión interesante de este tipo de contenidos. Y volvemos a eso, nos tenemos que situar a los niveles y a las exigencias, a las expectativas de los públicos, ¿no? Para que esto funcione. O sea, no podemos llegar así como eruditos de que todos sabemos y van a leer esto y vamos a hacer esas actividades. No, o sea, tratar de ir generando esos espacios lúdicos, adecuados, armónicos, ¿no? Y interesantes y valiosos para este tipo de evaluación. Entonces, esa es la actividad de esta semana, es la evaluación de actividades para el programa de lectura. La idea es que también ya vayamos haciendo su presentación final. Realmente la semana que entra vamos a tener la semana académica, vamos a estar prácticamente ausentes de las clases, incluso las asistencias van a ser en el evento académico. Entonces nos estaremos viendo hasta la siguiente semana con la presentación, si les parece. Ojalá que ya estén preparados para ese lado y dejar las evidencias de que en una presentación de PowerPoint tengan un programa de lectura y cómo se está desarrollando el proyecto sí, de esto que hemos avanzado de nuestro diseño. Puede haber sugerencias, puede haber propuestas, puede haber incluso perspectivas ahí mismo en la presentación, y ahí nos escuchamos y estaríamos, ya me traería así nos iríamos a un salón para proyectar, ¿no?, en pantalla nuestros diseños. Pueden enviar avances al correo o a plataforma para hacer las observaciones en este inter. Y de los proyectos productivos, que sería la otra materia, pues vamos a seleccionar también de sus propuestas para que ahí también se exhiban parte de sus materiales, ¿no?, en este escenario del foro, que sería el 18 de mayo. Y si no tienen ninguna otra observación, muchas gracias. Yo sí, maestro. ¿Qué vamos a hacer en las preguntas esta? Y las preguntas, mira, lo que se está buscando en la evaluación de un programa de lectura, tú puedas
cuestionar, más bien, sin preguntarle a los participantes qué tanta comprensión hubo al momento de estar leyendo, ¿no? Si son adultos, pues obviamente se va a evaluar más la comprensión del contenido. Pero si son jóvenes o si son niños, hay que buscar estrategias y preguntas sencillas que, si bien puedo evaluar a partir de un dibujo, por ejemplo, ya leí este cuento, ahora lo puedo dibujar y representar de esta manera. Esa es una manera de evaluar y de preguntarle a ver qué tanta comprensión hay en eso. Por ejemplo, cuando estamos, como el día de ayer, que estuvimos leyendo desde el círculo de lectura a Isabel Allende, la evaluación, a fin de cuentas, fue la dinámica que se generó en el grupo al momento de preguntar, de comentar, de conocer los personajes, de saber de las situaciones, de agregarle incluso a la historia final. Hubo quienes se atrevieron también de que esa historia de la mexicana finalmente se quedó con el capitán, pues no le gustó, inventó un final diferente. Entonces todo eso es importante que lo puedas tú retomar de acuerdo a tu programa de lectura. Programa, ok, de acuerdo. Sí. Ok, ¿y esto lo vamos a subir, se lo vamos a entregar? Sí, lo envías al correo de la plataforma para yo descargarlo y poderlo proyectar. La idea es que lo puedas tú exponer de qué es lo que estamos haciendo con tu programa de lectura y de qué manera existen las actividades o una actividad para evaluarla, ¿no? Y obviamente la idea es que ahí estaremos prácticamente de esta semana que entra a la próxima, prácticamente concluyendo el contenido para que las propuestas de programas se puedan exhibir directamente. La otra semana no hay clase. La próxima, no. La próxima es la de la semana académica que vamos a tener aquí, desde el martes, ¿verdad? Sí, el martes a viernes o jueves. Sí, martes a viernes. Los va a quedar unos jueves. Martes a viernes. Entonces no habría tiempo para ustedes para trabajar de manera independiente. Ok. Sí vas a presentar vas a presentar una base el próximo martes de tu programa, de tu proyecto. De proyectos productivos. El lunes. El martes. El lunes. Sí, cierto, porque la siguiente toca su preparación para la siguiente. Esta semana que estamos ocupados, hasta la siguiente para que presentes tu. Esta semana que, bueno, sí, nos toca el martes. Sí, pues entonces la siguiente. O el lunes. No, el martes. El martes de la primera. Así es. Sí, ya. Más que nada, me estoy perdiendo para el diseño, la presentación de información ya la tengo toda. Adapta nada más, acuérdate que lo que tú tienes ya tienes experiencia, ya lo tienes en la práctica, entonces adapta lo que tú ya tienes. Acuérdate que la guía es para los que no tienen proyectos, en cambio tú ya tienes, por eso esa información a esa guía, tú ya no la vas a subir esa información. La que yo le mando. Sí. Nada más que esa observación de que tú adaptas. Revisé tu documento y la observación que le hice es que le incluyas la misión y la visión. O sea, cómo tu proyecto de escuela, cómo lo quieres ver a un año, a 3, a 5 años. Más a la visión de la misión. Un poco más sobre lo que sería misión, visión y valores. Y te puse ejemplos ahí de valores. Que en tu caso está muy fuerte la disciplina. O sea, como en una academia de béisbol, la disciplina es fundamental. Incluso, no sé cómo puedo valorar ustedes que son de deportes, la pasión. Porque yo puedo contratar o puedo yo captar a un talento que sea muy apasionado porque le gusta y va a poder lograr cosas importantes. Y puedo pensar en que quizá un profesional también pueda ser bueno, pero el apasionado le pueda dar un resultado mejor, porque va a estar ahí pues, en la batalla, en la preparación, en el conocimiento, en la práctica. Va a dar todo pues, el apasionado. Y en cambio el profesional, como tiene todo un bagaje metódico, sistemático, pues puede que sí funcione y todo bien, o sea, está preparado. Pero siento que por ahí entra como valor importante. Entonces, en valores, la honestidad, la disciplina, la responsabilidad es importante también. Entonces, empieza a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos de valores empresariales
que apliquen a una escuela como la que tú estás promoviendo. Sí, más o menos ya tengo una idea. Y ahí fue la única observación que te hice, el planteamiento me pareció interesante. Y que también contigo lo estarías exponiendo. A ti te toca, ¿qué día? Igual, Ok. Entonces, junto con Calixto, lo exponen en la siguiente semana, que es prácticamente los últimos ensayos que estaríamos haciendo para. sí, porque ya sería Es nomás primeros días de mayo, 3, 4. Yo sí, en esa fecha yo le voy a traer el diseño, se lo voy a mandar incluso a plataforma, el diseño de cómo queda la lona, ¿no?, del foro, y con los logotipos de las empresas participantes, de los proyectos participantes. Otra cosa, cuando se haga la presentación, Sí. 18 de mayo. se va a proyectar. Esa es la idea. Como va a ser un espacio abierto, es que tú lo tengas en una computadora para estarlo moviendo, para estarlo manipulando. O sea, no va a haber espacio para proyección, porque son varios proyectos. Pero se va a exponer. Se expone al jurado. Lo que jurado. Cada quien va a tener su mesa vamos a ocupar esos escritorios, como ya no va a haber clases, vamos a ocupar esos escritorios Si termina el 28, ¿no? Sí, pero ya esa última semana se van para las calificaciones, para subir calificaciones. Y vamos a usar las mesas ¿cómo se llama? De biblioteca. Ya está encima, ¿no? Sí, prácticamente, es un mes, ¿no? Sí, Claro. Oye, antes de que me vaya, fui al vivero de acá el que me recomendaron, el de horticultura, que está aquí por la entrada al hipódromo. Está hermosísimo, la verdad, el chorro de plantas y materiales que les quedan, ¿eh? Yo le iba pidiendo que me hicieran las charolas impecables, ¿no? Porque eso la piden los productores, los grandes productores de la costa. Y me entregaron charolas incompletas, pero útiles, pues. De chile verde, no buscar. ¿En Ham? ¿O dónde fue? ¿Será en la cuenta? Está en el hipódromo acá y luego está en el ese verde industrial. Creo que sí es de Ham. Creo que el que lo recibió viene siendo egresado de agronegocios de aquí de Bus. Un chavo muy joven, y ya tengo ahí Sí, ahí estaban unos que estaban conmigo y ya los otros se salieron. ¿Qué cosa fue esa batalla? No, dice que está muy negrero. En serio, por razón. Hasta los domingos trabajaban. Me imagino que se ve así la cantidad de granos. Creo que tenían también calabacita, chile y tenían. ¿Qué me faltó?